Bien, quiero llevarles a una porción de la Escritura, el Salmo capítulo 73, y quiero que estés bastante atento porque Dios habló fuertemente a mi vida a través de este Salmo y creo que es una palabra muy acorde, muy propicia para algunas, no sé si a todas las personas que están aquí, pero creo que es una palabra que nos lleva a analizar situaciones y circunstancias que en la vida son cotidianas y que a veces nos vemos afectados, algunos hijos de Dios, por esta situación. Este hombre llamado Asaf es el escritor o el autor de este salmo y era un hombre, un salmista. Él era el director del grupo de alabanza del rey David. ¿Se imagina quién era este hombre? El director del grupo de alabanza del rey David. Y era un grupo de alabanza poderoso, muy poderoso. Yo creo que como ningún otro grupo de alabanza sobre la tierra era el grupo que tenía David. Y este hombre era su líder y era a la vez que dirigía los cánticos, profetizaba. Era un salmista y profeta llamado Asaf. Dice el capítulo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Está hablando de los impíos, ¿sí o no? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo eso yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Muy bien. Les decía que este hombre era un hombre de muy buena reputación dentro del pueblo de Israel, un hombre. Imagínense, si era el director de un grupo de alabanza como el del rey David, tenía que ser un hombre bastante espiritual, bastante metido con Dios, de mucha credibilidad ante los ojos del rey David. Porque David dijo en algún momento, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Esas palabras las dijo David. Entonces este hombre estaba, digamos que en ese nivel de aceptación delante del rey David, un hombre bastante espiritual, me imagino que bastante entendido en música,
bastante metido con Dios porque era profeta, porque el que habla en nombre de Dios como profeta tiene que estar, dice la Escritura, en la presencia o en el secreto de Dios para que pueda hablar las palabras que escucha de Dios. Entonces, con este perfil de este hombre vamos a entender, vamos a mirar más bien cómo es que él se encuentra en esta posición. Y voy a hablarles bajo el tema cómo salir de la tentación. Y hoy quiero enfocarlo en esa área que es el área de la provisión, el área de las provisiones materiales. Hablamos del dinero, hablamos de bueno, con el dinero se compra todo lo material, ¿cierto? Todo lo material se compra con dinero, lo espiritual no. Entonces el hombre llega a un momento donde se encuentra mirando afuera la vida que llevaban los hombres que no eran temerosos de Dios. Pero había una razón especial por la cual este hombre estaba mirando así. Al encontrarse seducido por las riquezas de este mundo, nos deja ver su lado natural, o sea, su naturaleza humana. No obstante, también nos muestra su espiritualidad, luego al reconocer después de meditar que Dios es la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Entonces, primero miramos cómo le vino la tentación, o sea, por qué él se encontró, un hombre de tanto nivel del que le acabo de describir, se encuentra ante esa situación, ante esa circunstancia, y empieza a mirar los malos con envidia. Y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies porque tuve envidia de los impíos al ver cómo andan, su manera de vivir. Pero el versículo 1 me da pie a mirar de que este hombre tenía un reconocimiento especial de Dios. Y es allí cuando nosotros, hermanos, en momentos de situaciones difíciles, tenemos que recurrir a los atributos de Dios. Él dice: ciertamente Jehová es bueno para con los hijos de Israel. Hombres de Dios en la historia, en momentos de dificultad, han recurrido a los atributos de Dios y han tomado un principio de Dios para aferrarse y poderse mantener y sostener y pasar adelante en medio de estas situaciones. Y quiero hablarle de algunos hombres como para ir introduciéndonos en el tema. ¿Ustedes recuerdan de aquel hombre llamado Jacob? ¿Lo conocieron? ¿Sí? ¿Cómo era? Job. Dice la Escritura, yo dije Jacob, bueno, es Job, perdón. Es Job. Job, un hombre, dice que era bastante rico, temeroso de Dios, pero que en algún momento se halló en una situación difícil por algo que hubo ahí entre Dios y Satanás. Usted ya, si lee la Escritura, se va a encontrar con la historia. Pero dice que Job, siendo un hombre rico, sabio y temeroso de Dios, se encuentra en una situación difícil, donde le es quitado todo, sus hijos mueren, sus riquezas, y de ñapa le cae una chanda bien terrible, una sarna. Y una esposa bien amable que le decía: maldice a tu Dios y muérete. Qué belleza de esposa, ¿no? Y unos 3 amigos que eran los mejores amigos, diciéndole, metiéndole el dedo en la llaga y diciendo: estás en pecado, arrepiéntete, estás en pecado, arrepiéntete. Y el hombre: no, muchacho, yo no he pecado. Y entonces, ¿por qué estás así? Eso es consecuencia de haber pecado. ¿Qué hiciste? ¿Sí? Y la mujer: maldice a tu Dios y muérete. Y una chanda todo el día rascándose. Y pobre del todo, arruinado del todo. El hombre estaba en una situación difícil. Pero el hombre, en Job capítulo 23, versículo 10, él recurre a la omnisciencia de Dios. Es decir, porque Dios todo lo sabe. ¿Cuántos saben esos? Dios todo lo sabe. Él acude a la omnisciencia de Dios y dice: pero Él sabe qué clase de hombre soy yo. Me ha puesto a prueba y saldré tan puro como el oro. Dice acá en mi versión. Allí dice también: mas Él conoció mi camino, probáronme, esa versión, y saldré como oro. Acá se la voy a leer de nuevo. Él sabe, es decir, Dios, qué clase de hombre soy yo. Me ha puesto a prueba y saldré tan puro como el oro. Mire la posición que él tenía ante una prueba que, si usted mira su contexto, era casi que el mismo de Asaf. Estaba en una situación difícil y no tenía nada. ¿Quién era lo único que le quedaba, el único recurso que le quedaba para acudir? Dios.
y el hombre mantuvo su integridad, y usted conoce ya el final de la historia, que fue sano, fue restaurado y Dios le devolvió el doble de lo que él tenía. Si era rico, ahora era doblemente rico, pero porque acudió a un principio de Dios, a un atributo de Dios, que es la omnisciencia de Dios. Jeremías también estaba en una situación difícil, y en Jeremías 12, versículo 1 dice: Señor, tú eres justo. Es decir, Jeremías acudió a la justicia de Dios. Tú eres justo, aunque yo discuta contigo, sin embargo te voy a exponer argumentos. ¿Por qué a los malos les va tan bien? ¿Por qué a todos los traidores se salen con la suya? Estaba viendo lo mismo que Asaf, ¿cierto? Pero él acude a la justicia de Dios. Es decir, tú eres justo, y aunque yo discuta contigo, tú tienes la razón, no importa, pero te voy a poner un argumento, te voy a preguntar, ¿por qué a los malos les va tan bien? Y a los traidores siempre se salen con la suya. Luego encontramos a Habacuc. Habacuc 1:13 acude a la santidad de Dios. Tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. Serías incapaz de observar la maldad. Entonces, ¿por qué no te molestas al ver esos traidores? ¿Por qué callas cuando el perverso destruye al justo? La misma situación. Estaban observando siempre que la vida de los malos aparentemente era mucho mejor para vivir que la vida de los justos. ¿Será que de pronto a usted se le ha ocurrido pensar eso o ha visto eso también? Y de pronto ha dicho: uy, no, yo desde que entré al evangelio las cosas como que no me funcionan. Yo veo que antes como que vivía mejor. Es más, mire a mis tíos, mi familia, mis sobrinos. Andan ya en severos carros y yo todavía bien achilado aquí, todavía no. ¿Será que usted ha pensado eso? Es natural que lo piense, mas no es lo correcto, pero es natural. Porque Asaf, un hombre con el nivel que les he dicho al principio, llegó un momento en que él se detiene a mirar en su naturaleza este tipo de cosas que sucedían a su alrededor. Y voy a mostrarles por qué entonces, cómo le vino la tentación. De los versículos 2 al 14, ahí nos encontramos la narrativa, porque él dice: el Señor, perdón, se me corrió la Biblia. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Pero Asaf, ¿a qué acudió? A la bondad de Dios, ¿sí o no? Porque dice: ciertamente bueno es Dios para con los hijos de Israel, para los que de corazón puro le buscan. Es decir, una persona limpia de corazón, aunque esté en dificultades, en situaciones, siempre dice la Escritura que va a ver el rostro de Dios, es decir, la manifestación del poder de Dios en su vida. Así que no se preocupe, si usted ha sido purificado por la sangre de Jesús, manténgase firme aunque las situaciones no le favorezcan al momento. Porque más allá del desierto siempre hay un oasis que te refresca y te da vida. Amén. Entonces vemos que él, a partir del versículo 2 al 14, él empieza a mirar la forma de vida que tenían, y dice: tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, fue sacudida su fe cuando empezó a pensar que los limpios o los impíos eran más beneficiados por Dios que los mismos hijos de Dios. Usted se ha preguntado, ¿por qué gente que no teme a Dios vive bien? No le falta nada. El hombre estaba diciendo eso exactamente. O sea, no se asuste si usted ha pensado así. Quiero hoy llevarle a través de esta porción de la Escritura a mirar cómo él pudo salir y cómo nosotros, de alguna manera, si nos vemos tentados a pensar o a observar de la misma manera, podemos salir adelante. ¿Cómo salir de la tentación? Porque es una tentación uno estar en una situación y ver que hay posibilidades y facilidades de alcanzar ciertas cosas que si esta gente la hace, ¿por qué ellos lo pueden hacer con libertad y les va bien? No hay problema con ellos. Lo que el salmista está viendo entonces es que estos hombres no tenían congoja, dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, es decir, hasta en la muerte les va bien, no mueren en violencia, sino que mueren bien, pues su vigor está siempre entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres.
Por tanto, la soberbia les corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Es decir, lo que quieren hacer lo logran y es más, se le abona un poco más. Difícil situación, ¿no? Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, hablan mal y blasfeman del evangelio y del mismo Dios. Y aún así son bendecidos y prósperos financieramente. Qué cosa, ¿no? Yo creo que el Señor está tocando llaga hoy. Por eso Dios, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas. Le voy a explicar este versículo. En otra versión más clara dice, el comportamiento de esta gente llega a ser de tanto impacto que la gente llega a buscar consejo donde ellos, aún los hijos de Dios, para ver de qué manera lo hacen y por qué son tan prósperos. Es decir, se vuelven tan influyentes en su estilo de vida que los demás acuden a buscar consejo para saber cómo se hace. Increíble, ¿no? Usted irle a pedir consejo a un traqueto a ver cómo es que consigue plata fácil. ¿Cómo se hace? Eso es lo que quiere decir ese versículo. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Es decir, se jactan de decir, Dios que sabe de lo que yo hago. Él está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Así me dijo alguien una vez. Me dijo así en palabras paisa, me dijo, parcero, Dios está allá, hermano, y Él nos dejó aquí y lo que nosotros hagamos aquí, eso es para sobrevivir. Y yo, qué pensamiento tan natural, tan netamente humano, ¿cierto? Porque al desconocer las escrituras, la gente piensa como quiere y cree que su pensamiento es válido delante de Dios, si es que creen en Dios. Pero creo que todos los que estamos aquí de alguna manera creemos en Dios, ¿o no? ¿Alguien aquí es ateo? No. ¿Alguien por ahí dijo amén? No, cuidado. Ateo es no creer en Dios. He aquí estos impíos, dice el versículo 12, sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Y el hombre entra en una posición crítica y delicada. El versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Wow. O sea, el hombre llegó a un nivel donde dijo, esta vaina de servir y de cantarle al rey David aquí, como que no me ha funcionado. Llegó a ese punto. Es decir, en vano he limpiado mi alma, no he visto recompensa o remuneración de mi vida en santidad delante de Dios, así que esto como que no funciona conmigo. Y así ha llegado mucha gente hasta el punto de decirle a Dios o decirle a su vida cristiana, hasta hoy andaste conmigo, no más. ¿Pero por qué sucede eso? Porque descuidas tu vida de oración, y al descuidar tu vida de oración y de comunión con la palabra de Dios, tu fe mengua. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y tu fe se fortalece más con la oración, porque cuando lees la palabra, inmediatamente tienes que orar. No se puede hacer una cosa sin la otra. Tenemos que orar para poder entender. O sea, cuando oramos le pedimos a Dios que nos dé entendimiento para que su palabra nos sea revelada. Entonces, cuando se descuidan estas dos áreas de tu vida, la oración y la palabra de Dios, tu fe mengua y tu naturaleza empieza a razonar. Es decir, tu humanidad empieza a razonar y empieza a ver que esto no es lógico, de que yo supuestamente me haya guardado 15, 10, 5, 2, 3, 4 años, no sé cuántos lleva usted caminando con en el Evangelio. Entonces tu naturaleza empieza a fortalecerse más y a razonar, y lo espiritual empieza a menguar. Entonces, cuando eso sucede, empiezas a ver las cosas naturales como las cosas reales de la vida, y empiezas a ver que lo espiritual es una necedad, es algo que no funciona. Hasta ese punto llegó nuestro hermano Asaf, después de tener, o sea, él nunca dejó de ministrar. Fue un pensamiento, quiero resaltar esto. O sea, él empezó a mirar de tal manera
quizá menguó un poco en su fe, quizá menguó un poco en la palabra, pero fue solamente un pensamiento. Él realmente no lo dijo y no lo practicó, porque más adelante ahorita vamos a ver. O sea, ¿cómo vino la tentación? Luego vamos a ver cómo salir de la tentación, que ese es el tema. Reacciona a tiempo y se niega a hablar con aquellos del pueblo que habían dejado su fe, vencidos por la misma tentación. Es decir, ya dentro de su grupo había visto que muchos habían desertado porque habían empezado a mirar y a pensar al igual que él. Entonces él tuvo deseos de ir a hablar con ellos, decir, venga, ¿cómo le está yendo? ¿Si está mejor acá que allá? Versículo 15 al 20 nos encontramos aquí con otra posición del hombre. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Mire cómo cambian las cosas. El hombre pensó y dice, si yo voy y hablo con ellos, estaría traicionando a la gente que yo estoy dirigiendo. No hay más desastroso para un pueblo que vean a su líder desfallecer y después de haber predicado tantas cosas que son verdades, ahora verlo actuando en una mentira. Eso es catastrófico y se convierte en un caos para el pueblo de Dios. Entonces el hombre reacciona a tiempo y dice, si yo voy y hablo con ellos, la gente que está acá se va a dar cuenta de que yo ya estoy pensando y actuando igual que ellos y voy a traicionar a los hijos de Dios. Hay cosas que se deben pensar, pero no se pueden decir. Es natural pensar. A usted llega pensamientos, a veces malos, pero no los confiese, porque las palabras son la expresión de los pensamientos. Y se hacen fuertes cuando ya se empiezan a declarar. Las palabras son las que tienen poder, no los pensamientos. Los pensamientos sin una ejecución, porque ya se hicieron, se declararon con palabras, quedan solamente en pensamientos. Cuando una persona tiene un pensamiento, empieza a declararlo y lo ejecuta, ahí sí toma poder. Pero mientras sea un pensamiento, aún no tiene poder. Entonces el hombre pensó a tiempo y dijo, estamos en el versículo 15, si dijera yo, hablaré con ellos y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, para saber esto fue duro trabajo para mí, es decir, en el hombre hubo una lucha, hubo un debate interno, miraba su posición y miraba quizás la posición de algunos que habiendo desertado ahora estaban en una buena posición financiera y económica quizás, y decían, uy, este le fue bien. Eso, tocar esa batería, como que aquí no le dan a uno ni una ofrenda ni nada de eso. Tocar esa guitarra, todo eso suena muy bonito, pero ¿yo qué? ¿Sí o no? O sea, la lucha que se estaba librando dentro de este hombre era fuerte, porque no es fácil ver una situación difícil y ver de que otros que no son temerosos de Dios no les duele nada. Sí, están gordos, están alentados, todo les va bien. Hasta que entrando en el santuario, ¿cómo se sale entonces de la tentación? El primer impacto que él tuvo fue que frenó su lengua para no hablar con los otros, porque de lo contrario estaría dando un mal ejemplo y dañaría la fe de aquellos que todavía estaban creyendo. Les hablo con el corazón en la mano. Quiero que miren a un hombre que tiene debilidades igual que ustedes. Han habido momentos en mi vida, no de renunciar a Dios. Han habido momentos donde quisiera perderme y no saber de nada más de ministerio.
por situaciones personales. Pero ¿sabe qué una cosa me detiene? Primeramente, dos cosas. Primeramente, el temor a Dios. Porque sé que Él hizo un llamamiento a mi vida y que soy responsable de lo que suceda por ese llamamiento. Y segundo, porque las personitas como ustedes, a las cuales yo les he predicado y les he testificado del poder de Dios, ¿qué pensarían ustedes? No solamente de mí, sino del Evangelio de Dios. Su fe, aunque ustedes no me están siguiendo a mí, se los aclaro, y nadie me sigue a mí, soy un guía nomás que les lleva al conocimiento de Cristo. Pero considero que nosotros como líderes debemos ser ejemplo para ustedes. Y eso es lo que tratamos de la mano de Dios cada día hacer. Que si en algún momento en nuestra debilidad usted ve algo en nosotros, de seguro se va a decepcionar. Quizás no va a apartar sus ojos de Dios, aunque algunos sí lo hacen. Pero usted se va a decepcionar. Conozco gente que está decepcionada del Evangelio y de los ministros, de los pastores, porque han visto cosas no muy agradables después de haberse parado en un púlpito por muchos años a enseñar de Cristo. Entonces, dos cosas que no me dejan o no me han dejado, que por algún tiempo, en un tiempo sí me tomé un receso de 2 años, unas vacaciones. ¿Sabe qué hice en esas vacaciones? No que me fui al mundo, dejé el ministerio y me incrusté en una iglesia gigante, una mega iglesia. Allá me camuflé como el camaleón. Si iba un domingo nadie se daba cuenta si iba, si no iba también. O sea, allí, camuflado, tratando como de esperar a ver qué pasaba, porque de alguna u otra manera había desmayado en el ministerio. Había puesto mis ojos quizás en otras cosas y no en Dios. Nunca me aparté de Dios. Y Dios sabe, es testigo de eso. Nunca en mi vida y en mi mente ha pasado a apartarme de Dios. Porque al ver todo lo que Él ha hecho en mi vida, en mi familia, sería un perfecto, ingrato, idiota, insensato si me apartara de Dios. Pero sí en el ministerio, y era lo que le estaba pasando al hombre. No era que él quería renunciar a Dios, pero él estaba viendo que era que su ministerio, dice, en vano me he guardado, en vano he limpiado y no veo nada, no veo resultados. Pero él recapacita a tiempo y dice, no voy a hablar de estas cosas. Si yo busco el consejo, voy a ser una persona de mal testimonio para estos muchachos. Entonces, por lo tanto, voy a buscar más bien la presencia de Dios. Y el versículo 17 es clave para salir de la tentación. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, ojo, mira cómo empieza él a tener entendimiento del por qué esa gente vive así. Los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Es decir, esta gente que no es temerosa de Dios, pero que vive esa vida en extravagancia, en muchas cosas, dice aquí el salmista que él entendió cuando entró al santuario de Dios, que ese era como el pináculo de un despeñadero, y que ellos a través de esas ganancias, de esas riquezas, era su camino a la perdición. ¿Usted ha visto eso? Hay gente que tiene mucho dinero, que llega el momento en que se convierten en, ¿cómo se dice? La palabra es como cuando una persona no hace nada y empieza a despilfarrar, un holgazano, qué sé yo. ¿Sabía usted que la caída de Sodoma y Gomorra fue precisamente eso? Tenían tanta abundancia que se dedicaron a hacer nada y a permitir que su mente fuera bombardeada con pensamientos de inmoralidad sexual, y empezaron a corromperse hombre con hombre, mujeres con mujer, y se volvió, de ahí viene la palabra sodomismo, ¿sí? Porque son personas que perdieron la ruta porque tenían demasiada abundancia, entonces se dedicaron a hacer tonterías. Y así hay gente que está allá
Vi el testimonio la semana pasada de un hombre que después de ser el gerente de una empresa reconocida a nivel mundial, a sus 24 años terminó como 16 años metido en el cartucho siendo un indigente. ¿Sí? Tremendo. Lo tenía todo a su corta edad, pero luego termina metido por 16 años en el cartucho en Bogotá, porque lo cogió la droga y lo volteó. ¿Sí? Entonces el salmista está diciendo: yo cuando entré al santuario de Dios entendí que estos están puestos allá, pero que esos que tienen es un deslizadero, y que nada hay más importante para mí que la presencia de Dios. Hay cosas, ya lo dije, cosas que se pueden pensar pero no se pueden decir. Solo en su presencia, escuche, podemos entender sabiduría y hallar respuesta de Dios. El santuario debe ser el recurso para toda alma o toda persona que se halle en tentación. La presencia de Dios, mis amados. O sea, ¿y cómo es la presencia de Dios? Dice que entrando en el santuario, para ellos, para los israelitas, el santuario, el templo, era algo muy especial. Ellos sentían que allí realmente tenían un encuentro con Dios. Entonces, cuando se dirigían al templo a orar, porque así se había establecido, cuando se reunían en el templo a orar, ellos creían que allí podían tener un encuentro con Dios, y la verdad lo tenían. Entonces él dice: hasta que entrando en el santuario pude tener la revelación de Dios y entender de que yo no tengo por qué envidiar a los malos, porque eso que ellos tienen. Ahora, me explico, no es que las riquezas sean malas. Dios es el dueño del oro y la plata. Pero la riqueza sin el temor de Dios se convierte en un deslizadero. ¿Sí? Es peligroso la riqueza sin el temor y la sabiduría de Dios, porque la gente termina haciendo cosas, se llena de arrogancia, se llena de un autoritarismo y cree que todo mundo le tiene que rendir pleitesías. Se vuelven orgullosos y se creen dioses sobre la tierra. ¿Sí? ¿Ha visto gente? Aquí en Medellín tenemos varios ejemplos de personas que alcanzaron muchas riquezas, mal habidas, pero que se creyeron los dioses de la tierra. Entonces el salmista entiende que esa gente sin el temor de Dios no es digna de envidia ni de reconocimiento, es más bien digna de lástima. ¿Sí me escuchó lo que le acabo de decir? De compasión. No es para envidiarlos. Nosotros tenemos una riqueza mayor, que es Dios, que es la palabra de Dios, y que si lo buscamos, dice él, que todas las demás cosas van a venir como añadiduras, que no nos aflijamos porque hemos de comer, hemos de vestir, ¿sí o no? Porque si Dios le da comida a los pajaritos, a unos animales que son hasta el gallinazo, que es bien feo, y Dios así lo alimenta. ¿Sí? ¿Cómo? Pues se mueren animales y el animal, el gallinazo se alimenta. Los pajaritos salen, los árboles tienen su frutica, Dios los alimenta. Y ellos no trabajan, no siembran, no se gastan allá con un asadón sembrando los árboles. Las flores, dice que no tienen una modistería, ¿sí o no? No hilan ni tejen, pero dice que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió tan elegante como una flor. Y ahí nos lanza inmediatamente la exhortación. Él dice: ¿cuánto más valéis ustedes que las aves y que todas las cosas? Ustedes valen más. Ustedes son mis hijos. La creación es para alegrarles la vida a ustedes, pero ustedes son más importantes que todo el resto de la creación. ¿No puedo yo también darles a ustedes el vestido, la comida? Pero una cosa les digo: tienen que buscar primeramente el reino mío y la justicia que concierne al reino, y todas las cosas por las cuales están afanados, porque por esas cosas dice en su texto, estamos hablando de Mateo 6, por esas cosas se afanan los que no me conocen. Pero ustedes que me conocen, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todas esas cosas les van a llegar como añadidura. Punto. Pero esto no se puede entender ni digerir en lo natural, porque en lo natural empezamos a observar toda la realidad que vemos alrededor, toda la situación, todo lo que pasa en mi casa, lo que pasa, como decía el apóstol Jorge la semana pasada, la nevera EPM, un bombillo y una botella de agua. Sí,
En lo natural podemos ver esas cosas y podemos decir, pero ¿qué está pasando pues? Dios es que ya no me escucha. Dios se olvidó de mí. ¿Qué pasa con Dios? ¿Sabes? Algo muy tremendo que incluso compartía con alguien. Decía, mira, lo lindo de Dios, y a lo cual acude el salmista aquí, Asaf, y dice, bueno es Dios, a la bondad de Dios, es que Dios es bueno y misericordioso. Y dice que Él no enviará una tentación más fuerte de lo que tú puedas resistir, o una prueba más bien, corrijo, porque Dios no tienta a nadie. Es una prueba. Dice que no te permitirá una prueba más fuerte de la que puedas resistir, sino que te la manda para probar. Job dijo, yo sé que Él conoce mi corazón. Sabe qué clase de hombre soy yo. Y me ha puesto a prueba, pero de esta prueba voy a salir más puro que el oro. ¡Wow! Esa actitud es la que debe estar con nosotros. Pero eso se logra estando en su presencia, porque Job nunca perdió su integridad ni su espiritualidad. Nunca. El hombre permaneció firme en esa situación, y no fueron 2 meses ni 3 meses, fueron 40 años. Wow, aquí es donde uno dice, ay no, ¿sí o no? 40 años de sufrimiento tuvo Job. Dios mío. Pero entrando en el santuario pudo comprender. Es decir, cuando vamos a la presencia de Dios, hermano, todas esas cosas pasan a un segundo plano. Porque para mí es más importante la paz que tengo con Dios, aunque a veces las situaciones no me favorezcan, que tener abundancia, pero tener guerra y conflicto con todo el mundo. Porque la mayoría de la gente que tiene mucho dinero no tiene paz. Y le digo por qué. Porque está a pilas que lo vayan a secuestrar. Porque está a pilas del que de pronto lo vaya a sobornar por ahí con alguna cosa. Porque lo van a matar. Porque le va a jugar sucio en el negocio. Y no tienen paz. Conozco gente que tiene muchísimo dinero. En una ocasión le estuve en la casa de los Marinillos. Vivían en ese tiempo por ahí en un sector muy bueno de Belén. Y yo llegaba a las 6 de la mañana a trabajar, porque ellos son muy tremendos y me decían, tiene que estar aquí a las 6 de la mañana porque nosotros salimos temprano. Esa gente a las 5 de la mañana ya está saliendo para su trabajo. Son gente muy tremenda y tienen todos los lujos que ustedes quieran, pero tienen el signo pesos allí como pintado en la frente. Son gente muy amadora del dinero, demasiado, a tal punto que no tienen paz. ¿Por qué? Porque es que, hermano, si yo tengo un dinero que me está proveyendo millones, yo me quedo descansando en la casa, ¿sí o no? Compartiendo más tiempo con mis hijos. Pero no, aún a sus hijos se los llevan para la empresa. Conozco otra familia así, todos los muchachitos para la empresa, y tienen mucho dinero también. O sea, el amor al dinero, dice la Escritura, que es la raíz de todos los males, por lo cual algunos, habiendo caído allí, son traspasados por eso. En la condición en que estaba este hombre, Asaf, estaba poniendo su enfoque y su provisión en todo lo que era material, en el dinero. Pero luego que cambia de actitud, empieza a ver que eso realmente no era lo importante. Porque se dio cuenta que ellos iban a acabar mal. Ahora, se llenó de amargura, dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en todo mi corazón sentía punzada. Es decir, el hombre estaba angustiado porque había caído en una situación difícil, pero ahora que estaba en la presencia de Dios sentía vergüenza de sí mismo. Entonces vamos a mirar primero cómo cayó en la tentación. Es fácil caer en la tentación. ¿Sabe usted que la tentación es ese cebito que usted pone en el anzuelo para pescar y que el pescadito empieza a mirar así como muy atractivo? ¿Alguien ha pescado con anzuelo? Es una experiencia bonita. Uno siente que el pescadito primero hace así, ¿sí o no? O sea, tanteando. Y si usted es un experto pescador, usted no va a jalar el anzuelo de una, usted lo va a dejar ahí quieto, ¿sí? Y él, al ver que eso no se mueve, llega el momento y ahí sí, cuando usted siente que ya se tiró la cuerda, hágale, mijo, que ahí está pegado ya. La tentación es algo así.
algo atractivo que aparentemente va a suplir todas tus necesidades en todas tus áreas o tus instintos, tus placeres, y lo empiezas a ver como algo atractivo, algo provocativo, algo fácil. Y usted empieza como a tantear. No pasó nada. Tampoco. Venga. Y cuando la cogió, ya. Ahí se llama pecado. La tentación no es mala. Lo malo es caer en ella. El Señor dijo: líbranos y no nos dejes caer en la tentación. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo fue tentado? Dice que en todo, al igual que nosotros, pero nunca cayó en la tentación. O sea, no atrapó la carnada. Esa es la tentación. Entonces, cuando tú no disciernes bien por el Espíritu de Dios las cosas que aparentemente van a traer solución y deleite a tu vida, terminas cayendo en la tentación. Eso se convierte en pecado y en pecado te lleva a la destrucción total. ¿Cómo sacó provecho de la tentación? ¿Sabía usted que usted puede sacarle provecho a una tentación? ¿No sabía? Se lo voy a enseñar hoy. Hay que sacarle provecho a las tentaciones, no cayendo en ella. Versículo 21. ¿Qué? Dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Es decir, lo primero que aprendió Asaf fue a pensar humildemente de sí mismo y a acusarse delante de Dios. Porque dice, tan torpe era yo que no entendía y era como una bestia delante de ti. Él entendió que realmente su relación con Dios no era tan fuerte como él pensaba. ¿Sabes? Que hay algunas situaciones en tu vida que es necesario que tengas que pasar para que empieces a razonar con sabiduría y mirar que tu relación necesita fortalecerla más en Dios. Hay cosas que te van a probar y que van a llegar a tu vida, espéralas. No sé qué, pero que es necesario que pase por ahí para que prueben realmente lo que hay en tu corazón y si eres realmente un temeroso de Dios o una temerosa de Dios. Pero tienes que sacar provecho porque van a llegar a manera de tentación o a manera de prueba, pero tienes que fortalecerte y pasarla, porque si no, pierdes. Reconoce que era su ignorancia lo que le había perjudicado. Es decir, cuando él empezó a mirar todo eso era porque ignoraba realmente que la mayor riqueza se encuentra en Dios. Aprovechó esta oportunidad para reconocer su dependencia de la gracia de Dios. Versículo 23. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Es decir, él sabía que Dios, a pesar de que él estaba comportándose de esa manera, Dios siempre estuvo allí y que lo tomó de la mano derecha. La gracia de Dios es eso, mi hermano. Que aunque tú a veces estés en una actitud y en una condición débil, su mano está allí para librarte. Si tú realmente eres hijo de Él, su mano está allí para librarte. No la verás quizás, pero después que razones un poco vas a entender, dice, uy, sí, Dios me libró de esto. Dios realmente me guardó porque yo estuve a punto, ¿sí o no? Estuve a punto de caer, estuve a punto de hacer una mala acción, estuve a punto de cometer esta falla, estuve a punto, pero realmente Dios como que me iluminó un poquito, un rayito de luz y me hizo reaccionar a tiempo. Entonces, allí cuando tú pasas la tentación, le sacas provecho porque empiezas a reconocer que realmente necesitas más de Dios y que tienes que estar más cerca de Dios. Así como el hijo o el niño que quizás es maltratado por allá o que le estaban persiguiendo para hacerle daño y acudió al papá y sabe, a usted le pasa y a mí me pasó también que acudíamos a las faldas de mi mamá y allí nos sentíamos totalmente seguros, ¿sí o no? Porque la mamá o el papá se para con esa autoridad allí, como a ver quién llega a hacerle daño a mi hijo, que yo estoy aquí para defenderlo. Así nosotros también nos debemos sentir cuando pasamos la tentación. Porque si ocurre lo contrario, si usted falló, cometió una falta y se la cometió precisamente a su mamá, ¿usted va a buscar la falda de su mamá para escudarse allí? Va a huir de ella o de él, porque el pecado ya lo acusa, ¿sí o no? Y la mamá es quizás diciendo, venga mijo que no le va a hacer nada. Seguro, teme acercarse porque el pecado le está acusando. Entonces así es, cuando fallamos con Dios, le fallamos a Dios,
cometemos un pecado, de pronto habiendo sido advertidos, pero tercamente seguimos y pecamos, no tenemos la suficiente, ¿cómo se dice? La seguridad, o no nos sentimos libres para acudir a Dios, sentimos vergüenza más bien de Dios. ¿Sí o no? Porque me miran así, estoy hablando como verdad. A usted y a mí nos ha pasado. Hay momentos en que hemos fallado y no nos sentimos con libertad para venir a buscar refugio en Dios. Pero ahí es lo maravilloso de la gracia. Porque la gracia me dice, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual, si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. ¿Qué haríamos sin la gracia? Nada, estaríamos perdidos, porque no somos ni lo suficientemente sabios para evitar la tentación, ni lo suficientemente humildes para aceptar que fallamos y venir a pedir perdón. Necesitamos su gracia. Definitivamente la necesitamos. Entonces, ¿cómo sacó provecho? Aprovechó esa oportunidad para reconocer su dependencia. Se animó a esperar de que el mismo Dios que le había preservado de caer en la tentación, porque Él dijo, me tomaste de la mano derecha, le preservaría también para el reino eterno. Es decir, si nos libra aquí, tenga la plena seguridad de que allá arriba vamos a gozarnos con Él. Amén. Y que aquel día, no sé si tendremos memoria de esos momentos y vamos a decirle, Señor, gracias por aquel día que me libraste. Yo no sé si vamos a tener memoria de eso. ¿Usted qué sabe? ¿Alguien ha leído la Biblia y sabrá si allá vamos a testificar de lo que malo y lo bueno que hicimos aquí? Yo creo que no. O sea, no lo tengo claro, pero creo que no, porque la Biblia me dice a mí que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Creo que si tuviésemos memoria de las cosas de acá de la tierra, no tendríamos paz, porque de pronto recordaríamos, ay, mi mamá se quedó, está en el infierno. Ay, mi tío se condenó también porque lo mataron sin conocer a Cristo. Creo que allá no vamos a tener memoria de esas cosas. ¿Sí? No sé, tocaría leer un poco más la Biblia al respecto. Muy bien. Con lo que le pasó, se sintió avivado para tener una relación más estrecha con Dios y se confirmó y se consoló en la acción que había tomado o en la elección que había tenido. Dice, porque mi carne y mi corazón desfallece, mas tú eres la roca de mi corazón y mi porción. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a ti o a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Después de que hayamos pasado una prueba y una tentación, nos sentimos tan agradecidos con Dios que nuestra motivación debe ser buscarle más y depender más de Él. Escuche bien, usted por su propia cuenta nunca va a salir libre de una tentación, y le voy a decir por qué. Porque nuestra naturaleza pecaminosa ama el pecado y se siente atraída por las tentaciones, ¿o no? Usted es tanto inmaculado que usted ve algo que le sabe que es una tentación y dice, no, eso conmigo no. Al doctor Billy Graham, un hombre de 80 y tantos años, con 50 y 60 y pico de años de ministerio, un hombre ya a esa edad, y en una ocasión le pregunta uno de sus discípulos, o a una persona, no recuerdo si era uno de los discípulos, alguien le preguntó, doctor Graham, ¿usted cómo le va con la tentación de las mujeres? Y él dijo, hijo, con esto te voy a decir todo. Si yo voy a tomar un ascensor y en ese ascensor solamente va a ir una señora y yo la dejo que ella se vaya sola. Sabiduría. Porque él sabe y usted y yo sabemos que con solo mirar ya pecamos. El Señor dijo, ¿oíste que fue dicho?
aquel que es adúltero ya pecó. Aquel que adultera es un pecador. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer ya adulteró en su corazón. Y entonces yo me imagino que el doctor Graham ahí no iba a ir así. Él más bien, para evitar eso, señora, bien puede, sígase, yo tomo el otro bus. La tentación es algo que te agrada y que seduce a tu carne para que caiga. Y esto nadie está libre ni exento de esto. Todos los días de la vida somos tentados. El problema es, ¿le sacamos provecho a esa tentación o caemos en ella? Eso es lo que toca evaluar. ¿Estamos cayendo constantemente en la tentación o estamos sacando provecho y fortaleciéndonos cada día y acercándonos más a Dios o dependiendo más de su gracia y diciendo, Señor, ayúdame porque todavía esta vaina me sacude? Todavía esto me pone a tambalear. Cuando veo esto todavía tiemblo y quiero irme detrás como un buey al degolladero. ¿Cierto? Creo que necesitamos ser sabios en cuanto a las tentaciones. ¿Cómo salir de una tentación? Pablo le dice a los jóvenes, huyan. Si no tienen la sabiduría y la fortaleza en el espíritu para resistir a la tentación, huyan de las pasiones juveniles. José era un joven y ¿qué le tocó hacer? Huir. Corra, Joselito, porque esta mujer está que se lo lambe, hermano. Corra. Y José corrió y fue librado de esa condenación, de esa tentación. ¿Qué nos dice Santiago en la carta a Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8? Bueno, entonces concluimos con que él estaba plenamente convencido de lo miserable, de la miserable condición de los inicuos, y esto lo había aprendido en el santuario y nunca más lo iba a olvidar, porque lo que usted aprende en la presencia de Dios nunca lo va a olvidar. Santiago 4, versículos 7 al 8 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Versículo 8, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Cuando alguno es tentado, dice la Escritura, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tenta a nadie. El mismo Santiago nos habla de eso. Sino que la tentación viene, o el pecado viene cuando de tu propia concupiscencia. La concupiscencia son esos deseos retenidos que hay en tu ser de querer darle rienda suelta a tus instintos carnales. Eso es concupiscencia. Entonces, vamos a hablarlo de esta manera. Tienes un deseo por la codicia, por el dinero, ¿sí o no? Tienes un deseo por ser una persona de muchos lujos y de muchas cosas. Tienes ese deseo allí ardiente y ves la oportunidad, inmediatamente le echas mano. Entonces la oportunidad es la tentación, pero la concupiscencia inmediatamente cuando se unió a la tentación se convirtió en pecado. ¿Qué nos está diciendo? Resistan al tentador, es decir, al diablo, porque él es el que pone la tentación. Resístanlo y él va a huir. ¿Qué pasa cuando usted toca varias veces la puerta de una casa y no le abren? ¿Qué pasa? Usted se queda ahí todo el día. Se va. No, aquí no hay nada que hacer. Pero si le abren, pues inmediatamente entra. ¿Sí o no? O da la razón o la encomienda que usted tiene para esa casa. Igual, el diablo dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero solamente los que le den, perdónenme la expresión, papaya, a esos que los devora. Entonces, mis amados, la presencia de Dios es el refugio y es el único lugar donde podemos discernir realmente qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Cuando usted está en comunión con Dios, usted, el Espíritu Santo, le enseña, le revela, le instruye y usted está en capacidad de rechazar o de tomar lo que realmente le conviene. Entonces el hombre
Cayó en la tentación porque había menguado en su relación con Dios. Luego reacciona y sale de esa tentación. Y luego le saca un provecho. Porque el hombre expresa y dice: yo era tan torpe que no entendía, era como una bestia. Entonces ahora sé, Señor, que necesito estar más cerca de ti. Señor, qué vergüenza haber actuado de esta manera. ¿Sí o no? Reconozco que necesito estar más cerca de ti. Yo no sé cuántas personas estén pasando por dificultades y situaciones difíciles. No honestamente tiene que ser el dinero, no honestamente tiene que ser una situación de inmoralidad sexual, cualquier situación o dificultad por la que esté pasando. Mi consejo en esta mañana es: solo con Dios te puedes hacer fuerte para resistir a esas cosas y poder pasar al otro lado. Si estás aquí y estás buscando de Dios, es porque sabes que Dios tiene cosas mejores para ti que las que estás viviendo hasta el momento. Porque cuando yo busqué a Dios, estaba buscando una mejoría en mi estilo de vida. La he logrado, lo he alcanzado. No ya del todo, todavía necesito más. Pero lo que empecé a ver es que realmente Dios tenía planes especiales para mi vida, pero que sin Él no los había podido entender. Porque fuera de Dios andamos desenfocados. Sin Dios andamos sin rumbo fijo y cualquier cosa nos distrae o nos ocupa el tiempo y nos quita las fuerzas y lo poco que tenemos. Pero cuando estamos en Dios, empezamos a tomar sentido real de una vida verdadera, de una vida en abundancia que Dios nos ofrece, y eso es lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Resiste a la tentación, acude a Dios, vuélvete a Él y Él se volverá a ti. El diablo va a tener que huir, Él no tiene potestad ni tiene autoridad sobre ti. Solamente si tú se lo permites, Él puede hacerte daño. Pero si estás con Dios, Dios dice que el que viene a mí nadie lo puede tocar. Así que si estás en las manos de Dios, eres intocable. La tentación va a estar rodeándote todos los días, pero Dios va a estar allí también sosteniéndote de tu mano derecha y llevándote a su presencia para que puedas entenderlo y buscarlo a Él. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Cierra tus ojos allí. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura, si no sean conocidas vuestras súplicas delante de Dios, con todo ruego. Pon toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. No hay un justo que quede en vergüenza. No hay un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando comida, dice el Señor. Cualquiera sea tu situación, iglesia, amado hermano, amigo que nos visitas, hoy te digo en el nombre del Señor Jesucristo: persiste, persevera y cree en el Dios que te ha hecho entender hoy estas palabras. Él no está lejos de ti, Él está cerca. Tienes aflicción, tienes opresión, porque la situación se está tornando demasiado fuerte, demasiado difícil. Y habías pensado quizás en esta semana, en el transcurso de la semana, tomar decisiones que sabías que no eran buenas, pero que por la desesperación te sentías casi que obligado a hacerlo. Pues déjame decirte que Dios está contigo y que Él conoce esa situación, y que, como dijo Job, Él conoce qué clase de hombre, qué clase de persona soy, y me ha puesto a prueba, pero de esta prueba voy a salir más puro que el oro. Tú hoy le puedes decir al diablo en su cara también estas palabras, y le puedes decir a Dios con toda seguridad: Señor, esta prueba es tuya y la voy a pasar, porque seré refinado como el oro, y mi fe, Señor, llegará a un nivel donde nunca más me voy a apartar de ti. Nunca más voy a poner mis ojos en los impíos que son prósperos aparentemente, sino que voy a poner mis ojos en ti.
y a depender de tu palabra, porque ella me enseña a través de tú, Señor Dios, que eres el creador de todas las cosas. Y tu palabra dice, Señor, que si tú no te negaste a entregarnos tu Hijo, el cual era tu más valioso tesoro, ¿cuánto más no nos darás con Él todas las cosas? Así que hoy estamos creyendo esta palabra, Señor. Y hoy yo desato las mentes que el enemigo había llevado al extremo de empezar a pensar en cosas erróneas, en cosas que no eran lícitas. Y hoy, Señor, una vez más declaro que tu palabra les ha hecho libres en el nombre de Jesús, porque el conocimiento de tu verdad nos trae a la libertad. Hoy son libres, Señor, de opresión. Hoy son libres de escasez. Hoy son libres de enfermedad. Hoy son libres de cualquier situación que le esté oprimiendo, Señor. En el nombre de Jesús, levante sus manos ahí y reciba esta libertad de parte de Dios, porque Él está aquí y Él conoce tu corazón. Las pruebas son para llevarte a otro nivel. Las pruebas son para llevarte a otro grado de más altura. Por lo tanto, no desistas de la prueba. No te quieras salir, buscar soluciones y opciones que son fáciles, porque quizás no es la forma en como Dios nos quiere enseñar. Búscale a Él. Entra en el santuario. El santuario es su presencia. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu oficina, lo puedes hacer en el bus, lo puedes hacer en cualquier lugar donde estés. Es su presencia la que te trae la sabiduría del cielo y te muestra la realidad de la vida y te enseña a poner sus ojos en el creador y dador de la vida, que es Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Yo asumo en mi vida, Señor, el reto de acercarme más a ti. Y juntamente te pido, Espíritu Santo, que convoques a tu pueblo a esta verdad también, de que todos necesitamos acercarnos más al Padre, al creador de los cielos y de la tierra, a buscar su reino y su justicia, porque todas las demás cosas vendrán como añadidura, vendrán como respuesta, Señor, de la humildad y del temor de ti, porque honra, riquezas y vidas son la remuneración de la humildad y del temor a ti, Señor. Y declaro que aquí hay un pueblo, Padre, que busca tu presencia, un pueblo que se va a esmerar más por estar delante de ti, entendiendo sabiduría y buscando las respuestas en ti. Padre, gracias. Bendigo esta iglesia, Señor, con toda bendición del cielo y con toda sabiduría de lo alto. Destruyo, Señor, toda sabiduría diabólica y humana que quiera operar para confundir, y los declaro libres en el nombre de Jesús para cumplir, oh Dios, tu palabra, tus mandamientos, para honrarte y glorificarte con un estilo de vida digno, oh Dios, porque a eso nos llamaste, Señor. Y aunque las pruebas en estos momentos no nos estén permitiendo ver esto, sabemos que así es porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén.